Hoy vengo con una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en los últimos años apareció algo, eso que te salvó las papas cuando pensabas que ibas a quedar en la lona? Bien, y ahora la pregunta de verdad. ¿Crees que eso va a seguir pasando siempre? Hoy vamos a hablar de algo que tiene muchas caras. Todas tienen que ver con la fe. A veces se llama algo va a aparecer, a veces se llama, sí, viste que se fue un cliente, pero siempre que se va uno, aparece uno nuevo. A veces se llama voy a lograr ese aumento o el año que viene me va a ir mejor. Y a veces se llama directamente si Dios quiere. Se llama de 1000 maneras distintas, pero todas funcionan igual. Sirven de excusa para hoy no hacer nada, porque muy en el fondo creemos que el futuro, de alguna forma, se va a arreglar solo. Y antes de que digas, no, yo así no soy, quédate, porque esto es más útil de lo que parece. Y al final del episodio vamos a hacer juntas algo muy chiquito, pero que yo creo que tiene un gran impacto. Déjenme contarles sobre alguien que conozco. Vamos a preservar su identidad porque tampoco me voy a prender fuego acá en el podcast. Es alguien que, como muchas de nosotras, tiene varios kiosquitos abiertos. Tiene un trabajo en relación de dependencia, mediodía, además tiene un emprendimiento. En todos estos años fue armando una cartera de clientes, no es que le va mal, no tiene ahorros, pero en general no la ves angustiada. Eso es lo que me parece interesante. ¿Por qué no se angustia? Porque tiene evidencia. No es porque cree que algo va a aparecer, es porque lo vio pasar, le pasó. Ese trabajo importante que le encargaron justo cuando más lo necesitaba, o le llegó una herencia, no algo enorme, pero qué justo cómo le sirvió en ese momento que le llegó. Ese proyecto que se cayó, pero a los 2 meses llegó uno mejor. El bono de productividad en el trabajo, cuando ya estaba perdida toda la fe y al final llegó. Para esta persona, la vida tiene un historial de acomodarse. O sea, ¿cómo no va a confiar? Ahora te pregunto, ¿conoces a alguien así? ¿O en algún momento te tocó a vos ser un poco así? Porque a mí sí me pasó. Y no me di cuenta hasta que me senté a mirar los números de verdad. Lo que le pasa a esta persona que les contaba y lo que me pasa a mí también, tiene un nombre técnico, pensamiento mágico. Y ya sé, yo digo pensamiento mágico y están pensando en el tapping, la meditación, el New Age. No, no es eso. El pensamiento mágico financiero es mucho más mundano. Es simplemente creer que de alguna forma las cosas se van a acomodar y que la plata que necesitamos nos va a llegar en realidad sin haber hecho nada para que eso pase. En Argentina, como sabemos, este mecanismo tiene un combustible extra que en otros países pienso que no existe de la misma manera. Eso lo vimos cuando hicimos el diagnóstico. Acá planificar tiene pésima prensa. La historia de este país nos enseña que los planes se nos ríen en la cara. ¿Qué sentido tiene proyectar a 5 años si el martes próximo me clavan una devaluación? ¿Qué sentido tiene ahorrar en pesos si yo mientras estoy durmiendo se van derritiendo por la inflación? ¿Para qué voy a armar un plan si en 4 años cambia el gobierno? Por supuesto cambian las reglas y capaz lo que tenía vale la mitad. Yo lo pienso y yo me dedico a trabajar con números. Entonces, nada, el cerebro, que ya sabemos que le gustan los caminos cortos, hace algo muy lógico. Planificar es al Pepe, entonces listo, no planifiquemos. Y si yo no planifico, necesito un relato que me haga tolerar esa decisión de no planificar. Y el relato más disponible, el más cómodo, que encima tiene alguna historia que lo respalda, es este precisamente. Algo va a aparecer. La mentalidad mágica no es ser ingenua, ser una tontita, es nuestro cerebro adaptándose a un entorno caótico. El problema es que, pensamos que el caos capaz no dura para siempre, pero la jubilación, esa sí nos va a llegar, La tercera edad llega, el momento en que no podemos trabajar como antes, llega. Volvamos a mi conocida. En los últimos 3 años le aparecieron varios ingresos que no esperaba. Uno fue ese proyecto grande que les conté que le cayó del cielo. Otro fue una plata que había prestado, que la había dado por perdida y un día se la devolvieron. El tercero fue un bono de productividad y después una vez pudo vender algo que tenía guardado. Entonces,
4 veces apareció algo, las 4 veces también apareció un motivo real y urgente para gastar ese algo. Un arreglo en la casa que no podía esperar, un mes complicado con la tarjeta que había que cubrir, un procedimiento médico. O sea, esta persona no se fue al bingo con la plata, no fue irresponsable. Cada peso que le cayó tuvo un destino razonable. Ahora, ¿cuál fue la suma de todos esos destinos razonables? Ahorro igual a 0. Y ahí está la trampa perfecta de este mecanismo. Nunca podés decir, ahí me equivoqué, porque no te equivocaste. Cada decisión, si nosotros la miramos en sí misma, era una decisión razonable. El problema no es ninguna decisión en particular. Eso es lo que pasa cuando no tenemos sistema. La fe en que algo va a aparecer no es el problema. El problema es que cuando aparece ya tenemos una filita de urgencias esperándolo y nunca tenemos un sistema para ahorrar. Pensá en los últimos 2 años. ¿Cuántas veces apareció algo? Un ingreso extra, una oportunidad, algo que te recontra alivió una situación que se estaba complicando. Y ahora pensá cuánto de eso efectivamente quedó guardado. Si la respuesta es poco o nada, ya saben, acá escuchamos, no juzgamos, es un dato. Y sobre este dato es precisamente que este mecanismo necesita que te hagas la tonta. Porque el pensamiento mágico tiene una característica muy particular. Funciona para adelante. Pero hacia atrás, si te he visto, no me acuerdo. Como decía la protagonista del Secreto de sus ojos, el pasado no es mi jurisdicción. Este mecanismo nos hace esperar siempre lo que viene y casi nunca nos sentamos a revisar lo que ya vino y a dónde se fue. Lo pasado, pisado. Yo una vez lo hice. Me senté a revisar el año anterior y anoté todos esos ingresos extras que me habían caído cuando vendí el lavarropas, cuando me cayó ese proyecto extra, cuando me devolvieron esa plata, y después anoté a dónde se había ido cada uno de esos ingresos. El resultado fue bastante incómodo, no porque hubiera hecho algo totalmente irresponsable, sino porque me di cuenta que había vivido convencida de que me estaba yendo bien, pero no tenía nada guardado, no tenía nada separado. Y es más, en un año que tuve un extra, lo que hice fue renovar el guardarropas, así como escuchás. Un delirio. Ese extra llegó, de pronto en el placar apareció tapado nuevo, cartera nueva, botas nuevas. Aquí no ha pasado nada. Ese dinero desapareció. Lo que hace que este mecanismo nos acompañe tan tranquilamente es que no nos hace sentir mal. Al contrario, nos genera una sensación de paz y de confianza que en un contexto como el nuestro, de incertidumbre permanente, vale oro. Entonces, no entras en pánico. Vos confiás. El tema es que confiamos sin red. Y mientras todo va bien, ¿a quién le importa, no? Que no haya red. Pero la vida es la vida. Y en algún momento algo falla. Un cliente que se va, una enfermedad, un gasto que no esperabas. Y en lugar de tener un colchón, tenés que tener esperanza. Y a veces aparece algo, cubrís lo que necesitabas y empieza un nuevo ciclo. Y acá está el cachetazo final porque hay algo más. No solo estás esperando algo que quizás no llega, o que si llega ya vimos que tampoco lo ahorrás, es que mientras esperás el tiempo se nos va. Y el tiempo es el único ingrediente gratis que tiene el ahorro. La plata necesita tiempo para crecer. No voy a ponerme ahora a hacer la cuenta, eso lo vamos a hacer más adelante con números concretos, pero lo que hay que entender hoy es que hay un reloj que corre. Y ese reloj no para mientras vos esperás esa herencia, ese terrenito que finalmente va a salir la sucesión, lo vas a poder vender. El reloj corre igual. ¿Te prometí algo concreto cuando empezamos? Por ahora no te voy a pedir que hagas un presupuesto, que abras una caja de ahorro separada. Mira, ni siquiera te voy a pedir que dejes de confiar en el universo. Cada una hace lo que se le cante. Pero te voy a pedir esto. Pensá, con total honestidad, en esa sola cosa en la que estás confiando ciegamente que va a aparecer. Ese cliente que cada tanto cae y bueno, porque no puede volver a aparecer. Ese aumento que finalmente te van a dar. Esa herencia, lo que sea. Una sola cosa. Y después, decilo en voz alta, escúchate. Estoy esperando la herencia de mi tía.
Cuando venda la casa de mi mamá, ahí sí, ahorro. Si me dan ese aumento, va derechito al fondo de emergencia. Cuando termine este proyecto, ahí sí me organizo. ¿Vos lo escuchás? ¿Cómo suena? No hay que hacer nada con eso todavía, pero ya no podemos fingir que no existe. Eso es todo por hoy. La semana que viene seguimos en este bloque 2. Vamos a hablar del falta mucho. ¿Por qué postergamos siempre? ¿Y por qué el costo de esperar no es el que creemos? Gracias por escuchar Nadie nos avisó. Nos vemos la semana próxima.